En esta sesión vamos a trabajar los recursos didácticos cartográficos, el trabajo con fuentes y la historia sobre mural. En cuanto a los recursos didácticos cartográficos, encontramos como recurso instrumental el globo terráqueo, que permite hacer una representación a escala más aproximada de nuestro planeta. Las posibilidades didácticas permiten trabajar los hemisferios, los paralelos y meridianos y elementos dinámicos como la rotación de la Tierra. Las fotografías también nos permiten que el alumno adquiera una visión vertical del espacio, en este caso a través de la fotografía aérea, incluyendo elementos tridimensionales gracias a esa visión estereoscópica, que significa esa inclinación de la imagen para reconocer elementos tridimensionales. Algunas de las ventajas didácticas de la fotografía aérea puede ser que se pueden destacar elementos significativos, nuevos puntos de vista y también la perspectiva de conjunto de una ciudad. También podemos encontrar la ortoimagen, que es la reconstrucción digital de un paisaje realizada gracias a imágenes enviadas desde un satélite. A través de esta página web podemos encontrar GIF donde aparecen ortofotos históricas haciendo una comparación entre la ciudad actual y la pasada. Por último, dentro de los recursos cartográficos encontramos las maquetas. La maqueta es una reconstrucción de formas aproximadas a partir de volúmenes. Estas maquetas podemos verlas, por ejemplo, en museos o en centros de interpretación a escala real, pero también podemos llevarlas al aula e incluso poder construirlas nosotros mismos a través de nuestros propios parámetros. En cuanto al trabajo con fuentes, tenemos que tener en cuenta que conocemos el pasado y el presente a partir de evidencias. Los conocimientos en ciencias sociales provienen del análisis de diferentes tipos de fuentes de información. Por tanto, en ciencias sociales, en el aula, tendremos que formar al alumnado como investigadores, capaces de aplicar métodos de análisis en cualquier situación, por lo que hay que ejercitar en ellos los métodos del historiador, del geógrafo y del investigador social. Si tenemos en cuenta la ley de patrimonio, esta indica que una fuente es toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso en soportes informáticos. En base a su tipología y su origen podemos encontrar dos tipos de fuentes. Las fuentes directas o primarias, que son aquellas que la información es sobre eventos contada por los protagonistas que han vivido ese evento, y las fuentes indirectas o secundarias, que ofrecen una interpretación a posteriori sobre un acontecimiento, no contada por los protagonistas. Un ejemplo podría ser esta fuente que aparece en un libro de texto de primaria de Italia. Aquí aparece un plato de plata. El plato de plata sería una fuente objetual realizada en un momento coetáneamente, un momento histórico coetáneo, y que nos da una información. Esa interpretación de la fuente es una fuente que es lo que aparece en el libro, es decir, narrado por un historiador, sería una fuente secundaria, pues es la interpretación que ha hecho un historiador sobre la fuente primaria, que en este caso es el plato de plata. El trabajo con fuentes en el aula presenta algunas potencialidades. Por ejemplo, ayuda a superar esa estructura organizativa que presentan los libros de texto y permite partir de actividades sobre la historia familiar y local o incluso actividades procedimentales para relacionar pasado y presente. Permiten conocer la historia más próxima y establecer generalizaciones y relaciones con otras realidades y con otras temporalidades. Generan un conocimiento histórico concebido como un conocimiento discutible y producido en el tiempo. El hecho histórico no es algo cerrado, sino que se va construyendo a lo largo del tiempo, y eso lo permite afianzar el trabajo con fuentes. También presentan aspectos de la vida de las personas más allá de los acontecimientos bélicos o políticos y favorece la comprensión de los cambios de vida, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la forma de vida. Facilitan que el alumnado entre con mayor rapidez dentro del contenido problemático de la disciplina. Es decir, es capaz de ver cómo se produce y cómo se construye la historia a partir de ese trabajo con el método histórico, método del historiador en este caso.
ponen en juego el concepto de objetividad frente al manual o el texto historiográfico y ayudan a comprender cómo se va construyendo la historia y el tiempo histórico. También permite contemplar aquello que pasó en una especie de estado natural, al margen de manipulaciones y con la posibilidad de planificar una utilización didáctica articulada que ponga en contacto directo al alumnado con el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que al tú trabajar con fuentes directas, el alumno va a leer lo que en ese momento el protagonista estaba diciendo y estaba describiendo de ese acontecimiento. No va a estudiar lo que un historiador considera e interpreta sobre ese hecho histórico. Por eso es objetivo. Facilita el protagonismo del estudiante en su propia construcción de la historia a partir del método científico. Dentro de las fuentes históricas, dependiendo del soporte, podremos encontrar fuentes escritas, fuentes orales, objetuales y gráficas y fuentes arqueológicas. Dentro del trabajo en el aula podremos utilizar fuentes objetuales de todo tipo, por ejemplo, medios de comunicación antiguos, juguetes de cuando ellos eran pequeños, fotografías o incluso la historia oral a través de pues, las entrevistas a sus abuelos, a familiares cercanos, etc. También podremos acudir a museos, en este caso este es el Museo Arqueológico de Murcia, donde podremos trabajar y visualizar distintas fuentes, tanto objetuales como iconográficas o incluso escritas. Por ejemplo, en estas reproducciones podremos encontrar y podremos trabajar la evolución de la vivienda a lo largo de la prehistoria. Las fotografías no son consideradas un vestigio involuntario como puede ser una herramienta agrícola desgastada o vieja que se abandona, sino que es un reflejo voluntario, realizado expresamente para dejar constancia de algo. No es un indicio, sino una señal creada para conservarse como vestigio, para conservar y transmitir un mensaje, para ser memoria. Esta imagen, por ejemplo, es de la estación de Murcia, la estación del Carmen. La fotografía representa la popularización del retrato y del sentimiento para conservar la identidad. En las clases populares, la fotografía sustituyó a la memoria oral. La fotografía no posee un orden racional, lógico, narrativo, ni puede ser totalmente decodificada, sino que deja un espacio importante a las interpretaciones subjetivas y emotivas. La imagen no requiere una decodificación digital como el lenguaje verbal, sino necesita una visión global y una evaluación de lo esencial y de lo accesorio. A continuación, os dejamos diferentes enlaces donde podréis encontrar archivos históricos con fuentes primarias, documentales, fotografías, prensa, etc. El trabajo con fuentes en el aula se puede desarrollar de manera simple o de manera compleja. Si utilizamos una intervención pedagógica simple, la finalidad será utilizar una fuente primaria como refuerzo o complemento de la explicación del profesor. Suele ser una fuente inequívoca, es decir, clara, y se suele utilizar para motivar a los alumnos, para ilustrar un aspecto concreto. En cambio, si utilizamos una intervención pedagógica concreta, es la propia del método innovador y exige una preparación previa por parte del profesor. Es decir, tendrá que analizar esa fuente y identificar si verdaderamente aporta la información necesaria para que el alumno pueda recoger y analizar y aprender de esta. Esta intervención utiliza las fuentes en todas las fases del proceso y tiene el objetivo de dotar de autonomía intelectual al alumnado, haciéndole ejercer de investigador. Las fiestas, costumbres y tradiciones a través de la historia oral también podrán ser una fuente. La idoneidad de una fuente está relacionada con su potencial motivador para incentivar a los alumnos al aprendizaje y en la capacidad de ilustrar o ejemplificar algún contenido curricular. En el proceso de selección de fuentes por parte del maestro es importante la adaptación al lenguaje narrativo y descriptivo, ya que esto facilita el trabajo en el aula por el alumnado. El uso de fuentes históricas en el aula nos va a permitir trabajar la historia personal del alumnado. Para ello tendremos que tener en cuenta
los siguientes pasos. En primer lugar, se deberá recoger información de la propia historia a partir de objetos, con los aspectos esenciales que caracterizan su tiempo histórico: pasado, que son las fuentes, presente y futuro, cambio y continuidad. Debemos de priorizar la historia personal a partir de información recogida anteriormente a partir de entrevistas familiares. Buscar elementos de simultaneidad que pudieran existir entre la historia personal y los hechos históricos a nivel local o nacional. Se puede comenzar, por ejemplo, indagando lo que pasaba en su entorno en el año de su nacimiento. A partir de esto tendremos que clasificar y ordenar la información para proceder a la narración de la historia personal, comenzando por aquello que pasaba antes de nacer, en el año que nacieron y continuando por cada periodo histórico para acabar con sus expectativas de futuro. Por último, vamos a ver la historia sobre el mural. Esto es un recurso que podría ser una alternativa a la clásica línea del tiempo y sirve para exponer toda la información aprendida sobre el trabajo de investigación histórica. Como podéis ver, en esta imagen aparece la historia sobre el mural sobre la prehistoria y abajo aparece una línea del tiempo. Al final, en la línea del tiempo aparece de manera cronológica, avanzando de izquierda a derecha, los procesos que han ido sucediendo en torno al tiempo, y en el mural aparece localizado esos cambios a través de ámbitos o ejes de trabajo. El uso de estos recursos, acompañado de una estrategia de indagación, va a permitir que el alumno construya su propio conocimiento aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Vamos a terminar este vídeo citando a Alvin Toffler y relatando una reflexión suya. ¿Por qué no sumar a las aulas a quienes, sin ser maestros, pueden ofrecerles otras perspectivas de aprendizaje a los chicos? ¿Por qué no sentarlos durante media hora, una hora o lo que fuere con un piloto de avión, o con un cocinero, un empleado de oficina o un empresario? Que se genere una ida y vuelta. ¿Qué haces? ¿Cómo es tu vida diaria? Y más relevante aún, cómo introducir a los estudiantes al mundo actual, a la vanguardia de la tecnología de la información, cuando los maestros conocen tanto o menos de ellas que los alumnos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Para poder desarrollar y construir una historia sobre un mural, tendremos que dividir por grupos diferentes cuadros del mural, de manera que cada uno se encargue de una época histórica. Cada grupo trabajará con libros de la biblioteca de clase o buscando información a través de la web o a través de materiales que el maestro le proporcione. Se dibuja cada cuadro y se debate en grupo qué frase o qué contenido se va a incluir en cada cuadro, expresando ese aspecto de esa época histórica que se quiere trabajar. Cada vez que un grupo acaba uno de los cuadros, se coloca en el mural. Cuando el mural está acabado, cada grupo explica las características esenciales de la época histórica que les ha tocado. Cuando todos los grupos han expuesto sus trabajos, cada alumno y alumna realiza un informe a partir de la lectura horizontal de cada época histórica, así como de la lectura vertical de cada aspecto tratado en la evolución a lo largo del tiempo.